Hola de nuevo, amigos. Son las 15:38, es decir, las 3:38 p.m. de la tarde del domingo 22 de diciembre de 2024 en la ciudad de Madrid. Hola América, hola Europa, hola mundo. Bueno, quiero comentar, hasta hace poco, una semana, 10 días, no me acuerdo, por fin, y después de 20 años o más, mucho más de negociaciones, puede que hasta 50 años cuando la Unión Europea todavía se llamaba Comunidad Económica Europea, bueno, después de décadas y décadas de negociaciones, por fin, semana pasada o la antepasada, se llegó a un acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos primero a hablar un poco de la Unión Europea, porque entre todos los países de la Unión Europea hay acuerdos, ¿no? O sea, la Unión Europea actualmente tiene 28 países o 27. No me acuerdo, porque a veces se sale uno, el último en salirse fue Reino Unido, y a veces entra otro. Bueno, esos países que están dentro de la Unión Europea, pero no, que hay más países europeos que no están, pero esos países que están dentro de la Unión Europea tienen lo que se llama una unión aduanera, entre otras cosas, ¿eh? Entre otras cosas de las que no voy a hablar ahorita. Tiene una unión aduanera. Entonces, ¿en qué consiste esto? Los países que están dentro de la Unión Europea comercian entre ellos con aranceles 0%. Es decir, si un litro de leche francesa entra en España, no tiene que pagar ningún arancel, ningún impuesto de entrada. Compite con la leche española en las mismas condiciones, sin aranceles. Es decir, compiten de tú a tú, porque no hay ningún impuesto para ningún producto que entre en un país de la Unión Europea desde otro país de la Unión Europea. Aranceles 0. No hay barreras arancelarias. Esto facilita la exportación. Facilita la exportación porque si los países exportadores tienen que pagar un impuesto, entonces tienen que ponerle un precio más alto a sus productos y no podrían competir con los productos de otros países. Volvamos al ejemplo de la leche. Si Francia tuviese que pagar un impuesto por vender leche francesa aquí, al pagar ese impuesto tendría que subir el precio de la leche francesa y entonces siempre estaría más barata la leche española y la leche francesa no se vendería. Pero como no es así, muchas veces se vende más leche francesa que española. Yo personalmente siempre compro leche entera, nada de desnatada ni medio desnatada ni nada. Yo particularmente compro leche entera de la marca más barata que encuentre en ese momento. Y muchísimas veces compro leche francesa, President, de la marca President, porque compro por precio. Si está más barata la leche asturiana, compro asturiana, por ejemplo. Si la más barata es la President, en ese momento compro President. Alguien puede pensar, bueno, eso no es bueno para España, porque Francia le está quitando una parte del mercado de la leche. Sí, pero es que España a su vez le vende a Francia cosas que Francia también produce, pero que España las produce más económicas y
obtiene entonces beneficios al venderlas en Francia. Pueden ser cuestiones agrícolas, con las papas, patatas, también sucede algo parecido. Yo trato de comprar patatas españolas, pero si están mucho más caras que las francesas, compro las francesas. Pero digamos, en Francia se compran productos agrícolas españoles. Bueno, y así con todo, con todo. Entonces, al aliarse, o sea, al hacer una alianza comercial entre Mercosur y la Unión Europea, esto quiere decir que tendría que ver el tratado. O sea, esa alianza que acaban de hacer la Unión Europea con el Mercosur, yo tendría que ver el tratado. Lo buscaré por internet o buscaré a alguien que lo tenga, ¿no? Seguro se consigue. Entonces, vamos a suponer que los países del Mercosur pueden exportar a los países de la Unión Europea con arancel cero. Vamos a suponer que es cero. Puede ser que hayan reducido el arancel. Por ejemplo, que Argentina, que pertenece al Mercosur, tuviese para entrar a la Unión Europea que pagar 20% de arancel y ahora es 10%. Pero puede también que lo hayan puesto en cero. Eso lo investigaré y volveré a grabar otro video. Pero el caso es que han reducido los aranceles de ambas partes, de ambas partes. Si Argentina le ponía impuestos, por ejemplo, a productos agrícolas españoles, aranceles, pues o los ha bajado o los ha eliminado. Ahora, obviamente, los aranceles que la Unión Europea le va a cobrar al Mercosur van a ser o tienen que ser del mismo monto que los del Mercosur, que los que el Mercosur le va a cobrar a la Unión Europea. Creo que son cero, o sea que no hay arancel. Lo tengo que verificar. En todo caso, ¿esto qué logra? Bueno, esto facilita la colocación de productos, bien sea agrícolas, bien sea manufacturados, bien sea maquinaria. Facilita la colocación en los mercados europeos y la compra por parte de las empresas y de los ciudadanos. Facilita, repito, la colocación de productos de países del Mercosur a la venta dentro de países de la Unión Europea y viceversa. Favorece la colocación de productos de la Unión Europea en países del Mercosur. Hay algo que se está debatiendo mucho, que es la carne. Como todo el mundo sabe, el mayor productor de carne que existe, bueno, ya no sé si es el número 1, pero lo fue mucho tiempo, es Argentina. Argentina produce vacuno, carne de vacuno, de una calidad impresionante. De las mejores carnes del mundo, si acaso no la mejor. Entonces, aquí hay ganaderos que están molestos con en Europa hay ganaderos que están molestos con este trato, con esta alianza. Porque evidentemente, esta carne que va a venir desde la Argentina y que ahora no viene, puede y creo que va a ser más barata que la carne, por ejemplo, alemana o incluso la española. Aquí el vacuno es bastante costoso. Argentina produce una carne de vacuno de una calidad excepcional y le va a quitar mercado a los ganaderos europeos que están protestando, ¿no? Esto con el ejemplo de la carne, ¿no? Ahora, cosas que Europa vendía en los países del Mercosur o que venden en los países del Mercosur, que podrían ser aceite de oliva, pongamos, ¿no? Pero es que el aceite de oliva solamente lo producen Portugal, España e Italia. Bueno, el aceite de oliva, al no tener aranceles o tener un arancel mínimo,
va a entrar a los países del Mercosur más económico que antes, mucho más. Y entonces se van a beneficiar los productores de aceite de oliva europeos. Y así. Ahora, la Unión Europea dice que la mayor ganancia en esta alianza comercial se la lleva Mercosur, los países que conforman el Mercosur, y da una cantidad de razones para ello, para demostrar eso. Se va a beneficiar más el Mercosur que Europa. Y entonces, ¿por qué Europa firma ese tratado? Europa firma ese tratado porque Europa produce de todo y de sobra. Hay productos que no tiene dónde colocar y los tiene que vender en alguna parte. Por eso Europa firma ese tratado. Para no perder esa producción, la va a tener que vender más barata en los países del Mercosur, pero en algún lugar hay que venderla. Ahora, ¿por qué se firma ahora? Porque Donald Trump ha ganado las elecciones en los Estados Unidos y amenaza, como lo hizo la vez anterior, en colocar aranceles, en subir los aranceles amenaza, repito, con subir los aranceles al hierro europeo, al hierro o al acero que produce Europa y vende en los Estados Unidos, y al carbón que también vende Europa a los Estados Unidos. Recuerden que la Unión Europea empezó como una comunidad económica europea y empezó con el tratado de la venta del acero y no me acuerdo si es el carbón. Bueno, si Donald Trump para proteger la producción interna dentro de los Estados Unidos le coloca aranceles de todo tipo a los productos europeos, entonces van a sobrar más aún de lo que ya sobraban. Entonces rápidamente Europa decide hacer una alianza con Mercosur, que Mercosur le había solicitado hace mucho tiempo, para para poder colocar sus productos, porque Europa piensa que va a vender menos productos en Estados Unidos porque van a subir los precios, porque Trump, para proteger su producción interna, va a subir los aranceles. Entonces, ¿perjudica esto a la Unión Europea? No. Lo del Mercosur no, pero beneficia mucho más al Mercosur que a la Unión Europea. Ahora, ¿por qué hablo de este tema? Porque Venezuela no está en Mercosur. Y es algo que me ha parecido muy triste y es algo que a uno le duele, ¿no? Entonces, el Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo cual es muy lógico porque esos 4 países casi que se tocan en un solo punto los 4, casi. Se tocan 3 de ellos en un solo punto, pero casi los 4. Bueno, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay forman el Mercosur. Y estaba, junto con ellos 4, Venezuela como miembro de pleno derecho. Pero Venezuela fue suspendida en agosto de 2017 del Mercosur y sigue suspendida. ¿Por qué suspendieron a Venezuela en 2017? En parte por razones políticas y en parte porque Venezuela tuvo unos años terribles, unos años en que económicamente era terrible. Yo recuerdo que aquí en España hacíamos unas grandes recolectas de medicamentos y los enviábamos a Venezuela. Recolectábamos latas de atún, de bonito del norte, de sardinas y los enviábamos a Venezuela. Ahora Venezuela ha mejorado mucho, pero tuvo unos años terribles y quizás fue por eso y también por razones políticas que Mercosur la suspendió. Es decir, Venezuela no está incluida en el Mercosur y por lo tanto no se beneficia del pacto de la alianza económica que acaba de firmar la Unión Europea con Mercosur. Además, para más INRI, Venezuela está bloqueada económicamente por Europa, por la Unión Europea. El Mercosur también tiene estados asociados, pero que no son de pleno derecho, como Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú,
Surinam y Bolivia. Bueno, entonces, ¿qué quiero yo recalcar con este video? Que es terriblemente, o sea, Venezuela es un país. Venezuela dentro de América Latina es uno de los países Venezuela es uno de los países más importantes de América Latina, con o sin socialismo del siglo XXI, con o sin Maduro. O sea, evidentemente el país más importante de América Central es México, económicamente hablando y culturalmente hablando, y el segundo, económicamente hablando, puede que sea Panamá, aunque tengo la duda ahí con Costa Rica y Puerto Rico. Pero Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos. Entonces, en Centroamérica tenemos México y en Latinoamérica Venezuela, Brasil, Argentina. Son los países y Colombia de mayor peso. Entonces, debido a razones políticas y a la mala gestión económica de los años 2016, 17, 18 y 19, pues Venezuela ha quedado fuera del Mercosur y fuera de la alianza con la Unión Europea, por lo tanto. Es triste porque Venezuela es un país importante y está suspendido dentro del Mercosur y para colmo está bloqueado económicamente por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Yo espero que próximamente, bien sea con Maduro o con la oposición, Venezuela vuelva a entrar al Mercosur y se pueda beneficiar de la alianza comercial con la Unión Europea. Y este video era por ese motivo. Nos vemos.